Para mí es un privilegio venir a esta ciudad y es un privilegio grande ser parte de lo que hace Vida Cruzada Cristiana en Bucaramanga. Y acabamos de terminar una clínica espiritual, hemos equipado y ya el apóstol Pedro seguiremos con el proceso que vamos a hacer para que entremos en el ciclo con las salas de estudio, con las clínicas espirituales y con los otros procesos que vamos a estar dando. Pero en esta mañana tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor. Y vamos a leer y vamos a compartir una porción bíblica que se encuentra en la carta a los Colosenses. Y una carta de Pablo, pero antes de entrar en la palabra, quisiera que oráramos. Por eso quiero pedirle una vez más que se coloque de pie y que usted en sus propias palabras le pida al Espíritu Santo que le hable. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana yo te pido que tú uses mi vida para traer un mensaje claro y contundente, que mis palabras sean tomadas y guiadas por ti. En el nombre de Jesús, renuncio a ser el Señor, el gobernador de mi vida, y te pido, Espíritu Santo, que seas tú el que hable a través de mí. En el nombre de Jesús, amén. Tome asiento. Colosia era un lugar que estaba ubicado cercano en lo que hoy es Turquía. Y era una ciudad muy importante. Era una ciudad importante porque producían una coloración especial. Y en esa época de la historia era un paso obligado comercial. Entonces era una ciudad próspera. Era como Bucaramanga, una ciudad industrial, una ciudad comercial, un refugio para las personas, un lugar para vivir. Y Pablo tenía una carga muy grande por los colosenses. Y tenía una carga muy grande para que los colosenses pudieran entender la altura, la profundidad y la anchura del amor de Dios. Y que ese amor pudiera ser experimentado en sus vidas de tal forma que ese amor transformara la realidad de cada uno de los creyentes y al ser transformados ellos, su sociedad fuera transformada. Y yo creo que eso es lo que en mi corazón ha puesto el Señor para en esta mañana desafiarles. Sí, como conclusión de la clínica espiritual, pero también como un desafío a ustedes como iglesia Vida Cruzada Cristiana. Yo he sentido desde hace mucho tiempo y por eso invierto de mi tiempo en venir a esta casa. Y es que lo que yo siento es que Vida Cruzada Cristiana no es un faro de luz, no es un lugar de refugio, no es un lugar de restauración para la ciudad de Bucaramanga, sino que es un lugar de refugio, un lugar de restauración, un faro de luz, escúcheme bien, para las naciones de la tierra. Y yo sé que muchos ven lo que hay hoy acá y dicen, pero con 60 personas, las naciones de la tierra, 8.000 millones de personas, esto no va a pasar nada. Otros dicen, pero si yo escasitamente llego al viernes, ¿cómo voy a pensar soñar con estar en otro país? Pero yo creo, y lo digo con la convicción del Espíritu Santo, que Dios los ha puesto en este momento de la historia de Colombia, en este lugar, en este barrio, en esta ciudad de Bucaramanga, porque ustedes son punta de lanza para lo que Dios quiere hacer en los Santanderes, en Colombia y en las naciones de la tierra. Ayer hablábamos con el apóstol. Pasamos por una panadería, a todas estas no compramos el pan.
Y entonces hablábamos que es una panadería que hacen el pan con masa madre. Y hablábamos de cómo es el cuidado de la masa madre. Entonces yo le decía, mire, realmente eso es fácil. Eso tiene, usted agarra un poquito de harina, azúcar, le echa un poquito de agua y deja eso abierto en un lugar donde esté limpio, ojalá en una finca donde haya naturaleza, y eso empieza a fermentarse. Y luego le echa un poquito más de harina, un poquito más de azúcar, y entonces ya empieza a crecer esas levaduras que están en el ambiente, y usted empieza con eso a hacer el pan. Y si la levadura se le da buena, cambia el sabor de la harina y da un buen pan. ¿Cuál es el secreto? Sí, amasar bien, sí, buenos hornos, sí, pero el secreto es, ¿la qué? La levadura. Y hay que cuidarla. Y los panaderos franceses y los suizos, que son los que llevan años cuidando esas cepas de levadura, tienen una persona que se encarga de alimentar la levadura. Y esa persona es el primer trabajo que le dan. Pero le dan ese trabajo porque entienden lo importante que es la levadura para el negocio familiar. Y cuando a Jesús le preguntaron, ¿con qué comparas el reino de los cielos? Le dijeron, es como una mujer que escondió levadura en una medida de harina y cuando se fue y regresó, todo estaba transformado, todo estaba leudado. Y yo creo que Vida Cruzada Cristiana es un lugar donde Dios está levantando esa levadura que va a transformar. Yo creo que ustedes son la levadura que Dios va a llevar a otros lugares y que van a transformar. Esa levadura se agarra un poquito y se echa en el pan. Y si se está acabando, se le echa más harina y se le echa más para que ella se reproduzca y no se muera. Y yo creo que Dios está derramando más gracia y más favor sobre sus vidas para que ustedes sigan reproduciendo. Pero la levadura se muere por dos causas. Uno, porque no se le da lo que necesita. Y dos, porque se mete al horno. Y muchos no van a experimentar lo que yo estoy diciendo porque se van a quedar en las petacas y no van a unirse a lo que el Espíritu Santo está haciendo. O dos, se van a acomodar y es como si usted se metiera al horno y el horno mata la levadura y le impide reproducirse. Y estoy aquí en esta mañana para desafiarles con la palabra para que usted entienda el reto que tiene en esta época de la historia. Colosenses 2. Porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados en sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en el espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. En otra traducción, acabo de leer la traducción de la Biblia de las Américas, pero si leo el versículo 2 en la Reina Valera dice, para que sean consolados sus corazones,
unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Y lo que Pablo está diciendo, y es lo que yo le digo a ustedes hoy, y por eso arranqué diciendo lo que siento en mi corazón para Vida Cruzada Cristiana, pero ahora quiero decirles cómo ustedes pueden llegar a esto. Y lo que dice aquí es que ustedes necesitan experimentar en sus vidas la obra completa de Dios. Si yo no experimento en mi vida la obra completa de Dios, lo que voy a hacer es transformar de manera incorrecta mi entorno. Pero lo que sucede, y esto es lo bonito del Señor, es que en la medida en que yo estoy siendo transformado, mi entorno también empieza a ser transformado. Y aunque no sea completa la obra en mí, en la medida en que se va completando en mí y voy adquiriendo la completa consolación, la completa armonía con el Señor, mi entorno también se transforma. Vivimos en la época de lo rápido, de lo momentáneo. Y yo le decía a Pedro, el secreto de esos panes no es simplemente poner la levadura y dejarlo leudar. Ellos dejan leudar esos panes por 3 y 4 días a temperaturas bajitas para que la levadura se coma de a poco y de manera constante todo el carbohidrato. Y por eso esos panes tienen esos como huecos adentro, porque se comieron todo el carbohidrato y produjeron gases y transformó. Y lo que estamos diciendo es que no podemos acelerar. Dios no es un microondas. ¿En cuánto tiempo se calienta un vaso de agua en un microondas? Depende de la potencia, entre 30 segundos, 1 minuto. ¿Y cuánto se demora en el fogón a gas? ¿40? 4, 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos. ¿Depende de qué? De la potencia de la llama. ¿Y en la eléctrica? No tenemos. Ya no se usa porque no era eficiente. Se puede demorar 20, 25 minutos porque le toma más tiempo generar el calor. En una de leña, depende de qué tan caliente esté el fogón. Y para que el fogón esté caliente hay que mantenerlo avivado. Pero nosotros creemos que los procesos con Dios son ya, instantáneos, mecánicos. Y sí, hay milagros que suceden. Hay milagros que yo conozco y no dudo del poder de Dios, donde hay personas que de un momento a otro dejan la parálisis, dejan una adicción. Pero muchas veces Dios sana y utiliza el proceso de sanidad para enseñarnos cosas. Y es lo que está diciendo aquí y lo que dice en el verso 2, y a mí me parece maravilloso. Dice que debemos ser consolados en nuestros corazones. La palabra en griego que utiliza consolados es parakleo. Y parakleo es la misma raíz que utilizaron para referirse al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro paracleto. Y lo que está diciendo es: quiero que la obra del Espíritu Santo sea completa en sus corazones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Disponernos, pero también trabajar. Y lo veíamos en la clínica. Dios te consuela, Dios te da palabra, Dios transforma tu luto, tu ceniza, tu manto de oprobio por cosas buenas. Pero entonces tienes que caminar en la vida victoriosa. Y entonces la obra del Espíritu Santo no es mágica. La obra del Espíritu Santo es un proceso santificador, porque Él es el que me santifica. Entonces sí, Jesús es suficiente. Jesús muere por mí.
Jesús me redime, mis pecados son perdonados, pero mis hábitos deben cambiar para que yo pase a santidad. Entonces de pronto usted dice, no, pero es que yo no, yo le soy fiel a mi mujer, excelente, pero ¿qué tal eres cuando alguien te trata mal en la calle? ¿Cuál es tu reacción frente a la presión? ¿Cómo reaccionas frente al mendigo de la calle? ¿Cómo reaccionas frente al que te roba? Y a veces uno dice, me gustaría agarrarlo con un ladrillo y cogerle la mano y machucársela para que no vuelva a robar, para que se le destruya la mano y no pueda. Y hay religiones que hacen eso, pero el proceso de Dios es el proceso de santificación que nos lleva a ser más como Él. Y quiere decir que nosotros somos transformados para transformar. Entonces el Espíritu Santo dice aquí que nos consuela para que haya plenitud en nuestros corazones, haya unidad ¿en qué? En amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Muchos nos estamos perdiendo muchas bendiciones. Y hablábamos con el apóstol Pedro de cómo Dios los había traído de la costa. Y cómo milagrosamente salieron a la 1 de la tarde en tiempo de trancas. Había paros, había bloqueos en diferentes zonas. Y Dios les dijo, hágale. Y llegaron al primer bloqueo y les dieron paso. Y llegaron al segundo bloqueo y tenían hambre y dijeron, pues comamos. Y cenaron. Y alguien les dijo, no se queden por aquí, váyanse al siguiente, que allá hay más. Cerca de donde está el bloqueo, hay hoteles. Y pues allá van a estar más cómodos. Y arrancaron y cuando iban llegando a la cola, Dios les mostró una estrategia y llegaron hasta acá, hasta el peaje de Lebrija. Y llegaron al peaje de Lebrija y dijeron, pasa usted, usted y usted. Y arrancaron. Y algo que podría haber sido días se convirtió en horas porque estaban sintonizados con Dios. Pero eso es un milagro. Pero lo que me dio a mí un desafío fue lo que dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dijo, y nos hicimos el propósito de no renegar. Y nos hicimos el propósito de no abrir nuestra boca con cosas malas. Y cuando estaba volviendo a estudiar esto, yo dije, esa es la conclusión de esta porción. El versículo 7 cierra diciendo, abundando en acciones de gracia. No dice abundando en el análisis de las posibilidades. Estamos en la época de las posibilidades, ¿no? Polymarket, Intel, Atlas, no sé qué, tal encuestadora, y todas dicen, y esto va a ser así, la primera ronda así, la segunda así, y uno escucha a los analistas, y entonces ya los otros dicen, claro, como son del régimen, otros dicen, no, pues son los mismos políticos de siempre, otros dicen, somos los de afuera, etcétera, etcétera. Todos tienen una analizadera, y perdónenme la palabra, una verborrea, y si usted no sabe, verborrea es multitud de palabras para analizar. Y espérese a que entremos al mundial. Espérese y verá. La analizadera del partido entre Portugal y Colombia. Se los garantizo. Si ya están analizando la camiseta. Ayer yo pregunté, ¿ya salió la camiseta oficial de la Selección Colombia? Alguien me dijo, sí. Y yo le dije, ¿qué color es? Y dijeron azul. Le dije, no puede ser. No, esa no es la oficial. Entonces buscaron y dijeron, sí, es la azul. Pero esa es la oficial de entrenamiento. Y ustedes los santanderianos tienen que estar orgullosos.
porque se inspiró en Copetrán. ¿No han visto? Los foros de las sillas de Copetrán son igualitas a la camiseta de la Selección Colombia. Ahorita que termine la prédica, échele una buscadita. Yo sé que algunos ya están mirando a ver si es verdad. Pero ayer nos reímos mucho con eso. Analizadera. Ese es lo que llamamos la queja de hoy. El análisis. El análisis. ¿Y qué dice? ¿Abundan en análisis? ¿Abundan en cuestionar lo que Dios está haciendo? ¿Abundan en hacer y creer? No. Abundan en acciones de gracias. ¿Cuántos han dado gracias a Dios por más de 15 cosas hoy? Más de 15. Los que levantaron la mano lo hicieron a la carrera, porque pregunté un número específico. ¿Ya contaron? ¿Y sí? ¿Más de 15 veces? ¿Más de 10? ¿Más de 5? ¿Más de 3? Al menos una. Por lo menos una, levante la mano. ¿Tampoco? Dice la Biblia que el resultado de la obra de Dios en nosotros son abundancia de acciones de gracias. Pero nos hemos acostumbrado tanto a lo que se nos propone que nosotros no abundamos en lo que nos dice la Escritura, y como no abundamos en eso, quiere decir que la obra del Señor no es completa en nosotros. No estamos siendo consolados, no estamos viviendo, pero miren lo que dice la Escritura. Vas a abundar ¿en qué? En acciones de gracias. El reflejo de la obra de Dios en nosotros son acciones de gracias. Mi mami se cayó, va a ser un mes hoy, o 3 semanas ya. El domingo de Ramos se cayó. Mi mami tiene 85 años. Es una persona muy vital. Hasta hoy, desde que murió mi papá, ha vivido sola y pues tuvimos que organizar compañía. Estaba bajándose, fuimos a un encuentro de parejas, ella dio las conferencias, estuvo ministrando, estuvo en todo, y no vio un escalón despidiéndose, ya nos íbamos a subir al carro. Y Suácates, que se fue de lado, se fracturó la pelvis. Entonces, gracias a Dios no la tuvimos que operar, pero ella no puede apoyar su pierna. Y le dijeron, tienes que guardar quietud, y la quietud significa que tiene que estar en silla de ruedas. Y necesita a alguien que la acompañe para pasar de la silla de ruedas a la cama, al baño, etcétera, por su edad. Porque si se vuelve a caer o si apoya la pierna, la parte que de la fractura se puede desplazar y ahí sí se nos convierte en algo mayor. ¿Y por qué estoy contando esto? ¿Sí? ¿Por qué? Muy bien, Ligia. Porque estamos hablando de acciones de gracias. Entonces yo llegué, después de pasar con ella la noche en la clínica, el primer día, la llevé a la casa, llegué al otro día, le dije, mami, ¿cómo te sientes? Bien, hijo. Mami, ¿cómo te sientes? Bien, hijo. Entonces le dije, mamá, quiero que seas honesta, dime cómo te sientes. Me dijo, me está doliendo. Entonces le dije, pero ¿por qué me dices que está bien? Y dijo, porque tengo que ser agradecida. Y eso se me metió en el corazón. Le está doliendo y no está negando el dolor, pero en vez de enfocarse en el dolor, se está enfocando en lo que está bien y le da gracias a Dios. Me ha retado, me ha desafiado. Esa es la consecuencia. Pero lo que dice el versículo 7
es, por tanto, 6 y 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De nada sirve venir el domingo a la iglesia a calentar la Rimax. Si usted va a salir de aquí a ser uno más del montón. Yo sé que el montón nos da seguridad. En el montón no sobresalimos. En el montón no nos paramos. Miren, conozco a alguien que estudia una carrera que tiene que ver con la salud. Y estaban hablando de sus tendencias sexuales. Entonces uno dijo, no, yo soy bisexual, el otro, yo soy fluido, el otro dijo, yo soy homosexual, una dijo, yo todavía no sé qué soy. Y esta persona dijo, yo soy virgen. Ush. Como qué asco. Y esa persona habló conmigo y me dijo, estoy frustrado. Lo correcto es lo anormal. Yo no sé por qué tengo que aceptar al homosexual, al travesti, al transformista, al fluido, y ellos no pueden aceptar que yo escogí vivir mi vida así, desde el punto de vista humano. Y los confrontó. Le dijo, yo te respeto, yo no me he metido con eso, no te estoy diciendo nada. Tú no tienes derecho de criticarme a mí. Y sus compañeros quedaron en choque. Porque se paró firme en la verdad. Y no en la Rimax del domingo. Porque es fácil ser cristiano en el montón. Pero no es fácil ser cristiano donde nos demanda ser diferentes. Y ser diferentes implica tomar decisiones muchas veces que no van con la corriente. Yo no voy a apoyar en democracia por la responsabilidad delegada una persona que no vaya con los principios bíblicos. Y tengo que mirar cuáles son las personas que ofrecen ese camino y así no me guste elegirlos. Porque puede ser un patán, puede ser lo que sea, pero se para por los principios que están en las Escrituras. Y yo tengo que ser un cristiano que vivo y no me colo en el servicio público. Y no me robo el pan de la panadería, ni las vueltas. Yo reviso las vueltas, siempre, porque muchas veces los cajeros se equivocan y dan vueltas de más. Y adivina quién le toca pagar esa plata. A ellos. Y a veces hago las matemáticas mal y hago unos ridículos. Porque le digo a la señorita, señorita, las vueltas están mal, porque siempre les digo así. Están mal las vueltas. Y eso los ponen. Ya me está diciendo ladrón. Y empiezan a contar. Y le dije, le di un billete de 50. Ay, qué pena. Le estaba dando 20,000 de más. Le estaba dando, sí, me dio 100 de más. Esto es suyo. Pero a veces me equivoco y me las dieron correctas. Entonces me dice, si ve que están correctas, le dije, es que creí que me había dado más. Creí que estos 5,000 eran suyos, porque he hecho mal la matemática. Tengo que vivir mi fe fuera, porque dice la Escritura que debemos vivir eso, andar por la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y luego la primera palabra que dice es arraigados. ¿Cierto? ¿Qué es ser arraigados? Que tenga raíces sanas. ¿Y todas las raíces son iguales? ¿Por qué? No, pues ya se fueron por la que hay la principal y las menores. No,
allá no va. Todas las plantas necesitan el mismo sistema de salud. Todas las plantas necesitan tierra para vivir. Aquí alguien dijo, claro, no, no. Hay algunas que necesitan muchísima agua y otras menos agua. ¿A cuánto les gustan las orquídeas? A mí me encantan. Tenía muchas. El apóstol aportó a mi colección de orquídeas en una ocasión, muchas. Y me llegó un piojo y se me murieron 60 matas. Y tengo una piedra todavía con ese piojo. Tengo que hacer una clínica espiritual para que el Señor consuele el dolor. Pero la mayoría de personas tenemos phalaenopsis, que son las que son una estaquita y hay una florecita y duran mucho tiempo. Las venden en todos los supermercados. ¿Sí? ¿Sí las han visto? Y vienen una materita. Y uno las lleva a la casa y uno empieza a echarles agua, ¿cierto? Y como a la semana empiezan hasta que se mueren. ¿Saben por qué? Entonces todos dicen porque le ha echado mucha agua. Entonces leemos en internet, no hay que echarles el agua, hay que sumergirlas en el agua. Y las metemos y se sumergen y más rápido, como en los 3 días. ¿Qué pasa? La respuesta es sencilla. El productor de las orquídeas, para que sobrevivan en los supermercados o en los mercados donde no les van a echar agua, le pone una esponja. Y cuando usted le echa agua, la esponja se hincha. Y ella está diseñada para durar hasta 21 días sin que se le eche agua. Y usted le echa cada semana. Entonces está saturando su matera de agua. Y esa saturación de matera de agua mata a la orquídea, porque la orquídea necesita poca tierra y mucho aire y humedad. Por eso se la venden a uno con maderita, para que usted la moje. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sáquela, arránquele la esponja o el musgo y vuelva a plantarla y déjela 2 semanas sin agua y verá qué pasa. Porque es una raíz distinta a la raíz de un almácigo de café. Yo planto el café y tiene que estar la tierra húmeda y blandita para que la raíz salga y para que salga el fosforito y luego se dé la primera chipola. Y diferente es la raíz del árbol o la raíz del bambú. Usted siembra una guadua y ¿cuándo ve la guadua? Como a los 4 o 5 años. Y uno va y mira la guadua y es un chuzo así. Todos los que tenemos relación en el campo sabemos que la guadua chiquita es la enemiga de los pies porque rompe las botas. Usted camina sobre eso, eso le atraviesa la suela de la bota y se le mete en el pie. O si se cae, se le atraviesa y lo corta. Y se demora un montón. Y usted va y escarba, pero está viva, pero nada que echa para arriba. Está haciendo un sistema de raíces. Cuando empieza a crecer, crece hasta 12 centímetros al día. Y no para de crecer. Y echa rebrotes por todo lugar. Y Pablo nos está diciendo, sí, experimenten al Señor, vivan el consuelo, pero echen raíces profundas en Él. Y luego dice, arraigados, ¿para qué? Para que sean edificados en Él. Entonces, usted puede tener unas super bases y ahí en el edificio de la universidad, después de pandemia, antecitos de pandemia, tomamos la decisión de hacer unos cimientos. Y hoy usted ve el lote y tiene como 10 columnas y una placa de cemento. Y la gente mira ¿y ahí qué van a hacer? Tiene cimientos para un edificio de 10 pisos. ¿Se ven? No. Ese es el sistema de raíz. Pero dice, no solo eche raíces, sino edifique, construya, que su vida sea transformada, que la gente lo vea a usted y diga,
parece cristiano, chévere. Y no, ¿y se dice que es cristiano? El otro día estaba hablando con un amigo de una iglesia. Entonces me dijo, ¿y usted aquí recibe en la universidad gente de otras iglesias? Le dije, sí. Le dije, pero yo los investigo bien. ¿Y cómo les ha ido con la gente en mi iglesia? Le dije, mal, re mal. Y él pensó que estaba tomando el pelo. Le dije, no, es en serio. La primera persona que contratamos vino, dio clase media hora, se fue y nos renunció. ¿Cómo así? El otro se agarró con todos los alumnos. El otro hizo y deshizo y dijo, ¿y por qué no me dijo? Y dije, no, hermano, eso es su labor. Ah, pero es que el nombre de mi iglesia. Le dije, no. Cada quien tiene que construir y yo no puedo echarle la culpa al pastor Pedro por cómo ustedes se comporten. Eso depende de ustedes. Ustedes son los que tienen que mostrar el edificio de Cristo bonito. Y vida se va a ver bonito no por lo que Pedro haga y Beatriz haga. Y nótese que no utilicé los títulos porque ellos son seres humanos como ustedes que se pueden equivocar. A ustedes y a mí nos toca edificar nuestra vida. Que la gente sepa y note que somos creyentes en Dios porque es chévere estar con nosotros. Porque somos personas que rendimos en nuestro trabajo. Porque somos responsables. Una persona que conozco tiene un compañero y dice, no, yo con esa persona no quiero hacer ningún trabajo. Esa persona va a tal iglesia, pero revago para los trabajos, nunca cumple. Nadie se quiere hacer con esa persona porque nunca cumple. Qué bonito que digan, oye, ¿tú por qué eres tan cumplido? Es que soy un creyente en Jesús y mi motivación es que Jesús sea honrado. Ay, qué bueno, yo también quiero ese Jesús. Y sigue diciendo, porque se me está acabando el tiempo, quedan 2 minutos. Y así se confirma su fe, como habéis sido enseñados, abundando ¿en qué? En acciones de gracias. Entonces, cuando la obra del Espíritu Santo nos transforma, somos santificados, echamos raíces profundas en Dios y nuestra vida se construye, entonces podemos abundar en acciones de gracias. Ayer hablábamos, creo que fue Pablo o Pedro. Uno de los dos me preguntó cuál es su árbol, fue Pablo. ¿Cuál es su árbol favorito? Entonces tengo hartos. Yo me puse a pensar en esa pregunta. Y sí, árbol. Entonces él dijo, a mí me gusta el flor morado. ¿Usted no conoce un flor morado hasta que estamos pasando de la época de lluvias a la época seca? No, aquí no hay primavera, acá hay lluvia o sol. Todo el tiempo estamos en primavera. ¿Por qué? Porque el árbol dice, va a dejar de hacer lluvia, tengo que producir flor para producir semilla para que caiga y en la próxima época de lluvia germinen. Y entonces usted sabe que es flor morado porque se ven las flores moradas. ¿Cierto? Florecen, se ve. Usted sale por las carreteras del país y ve el árbol flor morado. Entonces yo le dije, a mí me gusta el pino romerón, pero me puse a pensar, el pino romerón uno no sabe cuándo está floreciendo, porque la flor es casi como una hoja. Y luego me acordé que a mí me gusta el siete cueros. Y el siete cueros es un árbol raro. Tiene piel y se descascara la piel. Tiene como 7 tipos de piel, por eso le llaman 7 cueros. Y usted lo pela y suelta y vuelve y sale la piel. La hoja es carrasposa. Sí, me comí más de los 2 minutos. La hoja es carrasposa, pero esta es la flor. La flor sale de un morado intenso, o rosado, o blanco, o fucsia, y de todos los tonos de los morados.
el mismo árbol tiene diferentes colores de flores en sí misma. Me parece espectacular. Me parece súper bonito. Y hasta ahí está bien. Hasta ahí es hasta donde los otros ven que yo soy un creyente en Jesús. Pero usted ha ido a comer una guama de flor morado. La semilla es una cáscara así, durísima, y eso no sabe a nada. Pero ¿cuántos han ido a comer guanábana? O naranja. O mango. O papaya. ¿Sabe por qué las sandías no crecen en un árbol? Porque Dios es sabio y si usted se queda dormido bajo un sandía y se le cae un sandío encima, lo mata. La gente ve la flor, pero disfruta el fruto. Y tu fruto son acciones de gracias. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por la clínica que hemos culminado hoy. Y en el nombre de Jesús, vengo en contra de toda obra de tinieblas que quiera robar la bendición en esta semana. Y ato a Satanás en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús proclamamos tu gracia, tu misericordia y tu favor con todos nosotros esta semana para que en nuestras vidas la gente vea a Jesús. Y a través de nosotros la nación completa sea transformada para la gloria de Dios. Y si la nación, las naciones de la tierra, y que nos podamos unir a toda lengua, tribu y nación, proclamando que Jesús es el Señor. Amén y amén.